Buenas tardes. Esta sesión está dedicada a una película nuevamente de los directores Coen, dando seguimiento a este curso. De entrada podemos decir que hay análisis interesantes, ¿no? Del lado de la filosofía que se encarnan en la revisión de la filmografía de los Coen. Entonces, pues de entrada vamos a revisar de qué trata The Big Lebowski, esta película de culto, muy querida, muy mencionada, muy referenciada. Tal que es un reto este ejercicio porque pues el cine de los Coen ciertamente está más limitado, es un cine más de culto, no es un cine de arte, pero sí es un cine que tiende a ser visto por un público más específico, más delimitado, pero que a mi parecer lo puede disfrutar cualquier persona, pero pues el reto está en llegar a la multitud, ¿no? El reto está en llegar al interés general y pues de entrada aquí nos proponen los Coen una temática también muy provocativa, muy divertida, tiene tintes de comedia, tiene tintes de noir, que pues haciendo y siguiendo con este checklist de la filmografía de estos dos hermanos, tenemos la voz en off, es casi también un elemento icónico de esta película, el Stranger, el extraño, por Sam Jones, si no me equivoco, es espectacular, es el que nos instala en lo que va a ser esta película. A veces hay un nombre, más o menos así va la referencia, ¿no? Del diálogo que hace en cuanto a el personaje de The Dude, el Dude, de Jeff Bridges, y pues bueno, lo tenemos descrito aquí en esta sinopsis de Film Affinity como un vago que vive en Los Ángeles, y que pues se confunde que es confundido por unos matones. ¿Por qué? Porque comparte el nombre con el gran Lebowski, ¿no? Él también es un Jeffrey Lebowski, pero a él le gusta que le digan el Dude. Y el Big Lebowski, que sí lo referencia como tal, como el Big Lebowski, el gran Lebowski, pues es un multimillonario, ¿no? Muy importante de la ciudad. Ese maletín con dinero, un elemento que en los Coen ya aparece, no digamos de la localización geográfica, Los Ángeles, y bueno, ya más temático, el poder encapsular y manifestar ciertas situaciones, momentos que pues rayan en lo absurdo, también en el surrealismo, tiene bastante el surrealismo, está muy apegado a una temática muy psicodélica de los setentas que justamente quiere ser anacrónica, ¿no? El dude es anacrónico, es un anacronismo, es alguien básicamente que no debería existir en la realidad, pero existe, persevera. Del cine de los Coen con este filme también hay un peso pues claro en el diálogo, aunque pues también el diálogo tiende a ser absurdo, tiende a presentar encontronazos y puntos que no tienen que ver uno con el otro, y pues eso genera un punto de comedia muy fuerte. El absurdo de las conversaciones y de las personalidades de estos personajes en la película, y también que hay un sentido de incompletud también, las cosas no se completan tampoco hacia el dude, y también el rescate para la mujer de este multimillonario con el que se ha confundido al dude tampoco es lo que parece, no es algo que no se concluye, muchos otros puntos no se concluyen, como el campeonato de bolos, la amistad con la artista performera, o sea, son muchas cosas que son incompletas y que denotan incompetencia. Esta incompetencia ya se había visto un poco en Fargo, totalmente desproporcionado, ¿no? En este caso ya es mucho más cómico, ya no tiene esos ligeros tintes de seriedad o de aspectos macabros de Fargo, pero en el Lebowski vemos la incompetencia también, ¿no? La incompletud es igual a la incompetencia. Bueno, vamos revisando este artículo que pues es muy interesante de entrada porque es muy reciente, es básicamente una columna
Ahorita explico por qué elegí este texto, porque pues sí, de entrada es un texto muy reciente, de hace un mes. El título es: No hacer nada está de moda, entre el acto de resistencia y el privilegio de unos pocos. Bueno, el nombre del autor es Ingrid Nelson, estudió en el Amherst College de Massachusetts y pues sus intereses así muy breves, no vamos a ahondar mucho en eso. Es la literatura y varios campos del conocimiento de la Baja Edad Media y bueno, uno de sus postulados muy llamativos en esa columna es que hay una ética de la ociosidad. Pues la autora no ahonda, no especifica tanto, me parece que es importante y me pareció rescatable porque es algo de la época, es algo de la actualidad, que nos plantea de hecho un contexto muy presente, muy cercano, que es la pandemia, la situación de trabajo a distancia y el tiempo libre a distancia. Entonces me parece interesante por eso, porque es al final una opinión que recopila ciertos aspectos históricos y sociales y trata de hacer una síntesis y al final termina también un poco abierta, ¿no? No es ni esa perspectiva muy pesimista y negativa que hay en la actualidad, que se encuentra ese discurso bastante de futuro terrible o de las especulaciones o teorías conspirativas sobre el futuro y la realidad que se está gestando, pero tampoco es muy liberador, ¿no? A la vez nos coloca en ciertos dilemas y esta es la cuestión, también es el INRI de esta reunión, ¿no? Ese dilema entre qué al final qué es el ocio, cuál es el peso de la vagancia y qué tanto tiene qué tanto tiene nuestra vida de ocio y de vagancia, ¿no? Pues en un primer momento esta autora nos va a mencionar que estamos viviendo un momento en el que las mañanas se extienden y las horas de trabajo también se alargan y no hay divisiones muy claras entre lo que es el trabajo y el ocio, ¿no? Al menos para una persona, digamos, ordinaria que no tiene un manejo, que no se ha dedicado a un manejo, un orden, no digamos estricto, pero necesario para llevar a cabo su vida, pues entonces vemos que no hay divisiones muy claras, ¿no? El artículo es cuestionable porque maneja muchos términos que pues no están ni aceptados por la academia ni que son muy manejados en nuestro ámbito académico que es el de la filosofía, eh, como el geek economy. Pues al final el geek economy es casi como una economía de bolos, como se le describe, es una economía entonces tenemos eso, tenemos el wellness, que también es un mecanismo que se crea para lidiar con este mundo, digamos, que también la filosofía no lo recoge, no lo acepta tal cual, es muy nuevo, pero pues que nos indica un equilibrio entre la salud mental, entre el bienestar físico y en el trabajo. Entonces ya tenemos como estas vertientes, ¿no? Que es el trabajo a distancia, la dedicación que se le pone a ese trabajo a distancia, cómo no hay divisiones y qué se puede hacer, ¿no? Si todo el tiempo estamos recluidos, como los momentos que se viven, ¿no? Entonces la autora nos va a hablar de otium, que refiere a ocio, es el tiempo de disfrutar, de comer, jugar, contemplar o descansar, según las definiciones. También significa apartarse, lo cual resulta muy llamativo porque pues significa también apartarse del negotium, el negotium romano, ¿no? Que el negotium tiene que ver con el aspecto serio de la sociedad romana y de temas que deberían ser importantes para toda la sociedad, ¿no? Y pues bueno, ahí también juega un rol muy importante a lo inmoral, ¿no? A lo que no son a lo opuesto de los valores. Entonces desde ahí ya había un punto cuestionable desde la antigüedad y también vemos un punto que nos interesa mucho en el campo, que es que el retirarse del negotium y dedicarse al otium, estas nociones abstractas latinas,
Entonces sería el equivalente a dedicar nuestro tiempo a actividades artísticamente más valiosas o ilustrativas, tales como el debate, la escritura o la filosofía. Entonces desde ahí hay una conexión al menos directa con nosotros, con los que estudiamos o trabajamos la filosofía, en el sentido en que nosotros hacemos esa separación y nos dedicamos parte de nuestra vida, o la mayor parte de nuestra vida, a la filosofía, a una empresa filosófica. Pero pues nos separamos del Negotium y el Negotium pues sigue sonando bastante y sigue resonando mucho en nuestros días, en el sentido en que el Negotium pues se refiere a negocios también, ¿no? El negocio, la empresa, la economía, el intercambio de bienes y inversiones, o sea, ya sigue la rueda y nos va dando cada vez mucho más, ¿no? Y también no es ninguna mentira, ¿no? Que la filosofía no muchas veces está casada con estas nociones, ni tampoco con un sistema económico, digamos, ¿no? Muy próspero, como dato curioso, ¿no? Bueno, la axidia o la asedia o la asidia, pues se refiere a la pereza, el tedio o la holgazanería. Entonces esto ya es visto como el lado más negativo, ¿no? De estas dos opciones, el asidia es el más castigado, y la autora nos recuerda, aunque muy breve y hubiera sido muy agradable ampliar el punto, ¿no? Que al menos en la Edad Media el cristianismo también se enfoca en calificar negativamente esto, ¿no? Esta asidia, esta holgazanería. Entonces la misma iglesia y pues bien sabemos que la instauración de una ética cristiana pues nos indica, ¿no? Que hay que hacer ciertas cosas, hay que ese deber hacer ya es un imperativo ya no categórico, ¿no? Sino religioso y organizador, y si no se cumple pues se puede derivar en el vicio capital. Y en ese aspecto coincide con el otium en el sentido en que al retirarse de algo, al retirarse de la sociedad, puede que tengamos inclinaciones inmorales, ¿no? Y seamos castigados, seamos reprimidos. Pues bueno, en este punto podemos relacionar que el dut está más del lado de la asidia, de la holgazanería. Lo vemos sí descansar y contemplar, meditar en esta tendencia setentera y muy hippie, que todavía no es New Age, pero parece que el dude en cualquier momento va a dar la vuelta y ya es New Age. Pero entonces él tiene estos momentos de descanso, de apartarse de su realidad, pero pues vemos que no está dedicado a básicamente nada. O sea, lo que el dude hace es nada, ¿no? Eh, sí parece que es consciente de su realidad, pero pues la crítica desde aquí sale, ¿no? Y como clave interpretativa, que el dude percibe esa realidad, percibe las personas de su realidad, pero se ve exhausto, ¿no? Se ve decepcionado muchas veces, y justo cuando se integra, porque el dude en este tedio constante, día a día, el no hacer nada, pues sería imposible verla, ¿no? Aunque sea Jeff Bridges, o sería una obra máxima de culto artística, ¿no? De cine de autor, pero en este caso pues hay algo que activa la trama, ¿no? Que se ha confundido, que orina en su alfombra favorita y que él tenga que rendir cuentas, ¿no? Yo quiero que hagan algo al respecto, ¿no? Yo no soy esa persona, yo no soy el ricachón de la ciudad, y pues al final vemos que de estar apartado del mundo y de cierto modo del mundo más social, más común, entonces en cuanto se integra nuevamente, el ánimo también es otro aspecto en cuanto al personaje, se ve cada vez más molesto, más decepcionado de todos los problemas en los que de pronto se ve incluido. Entonces podría interpretarse, ¿no? Que la sociedad mientras más nos incluye, más puede problematizar o complejizar nuestra vida, ¿no? Al menos en el sentido de que esta película es una comedia muy descacharrada, muy ocurrente, pues obviamente juega mucho, ¿no? Con múltiples elementos que se salen de control y que rayan el surrealismo en la vida del dude. Puede que en nuestra realidad más cotidiana no,
sí, pero el punto es ese, ¿no? Que al relacionarse se ve que justamente de eso es de lo que estaba huyendo el dude, básicamente. Hay algunas imágenes ilustrativas, ¿no? De lo que sería el Osium. Y bueno, aquí tenemos esta frase: cuando la vida en la ciudad se convierte en frustrante y quizá el campo por placer. Bueno, pues aquí vemos que otra vez el dude puede encajar brillantemente con esa frase. Muy probablemente la tendría ahí en un póster en su cuarto, ¿verdad? Y pues bueno, tenemos a Cicerón, el autor de la frase, el máximo expositor de la prosa, del debate, el derecho y también cursor en la filosofía. Y bueno, él argumentaba un otium cum dignitate, un ocio que es digno o que vale la pena. Aquí también esto complica. Él se dedica a escribir, o sea, él se dedica a elaborar una obra, ¿no? Muy vasta y completa. Entonces eso es lo que él entiende como un ocio digno, ¿no? O un ocio que vale la pena. Él lo invierte en trabajar y lograr una empresa increíble, ¿no? Que reto para los que seguimos estudiando y trabajando en la filosofía, el tratar de mantener eso, ¿no? Cada uno va a elegir sus métodos, cada uno va a determinar esos tiempos de ocio, esos tiempos de estudio, de dedicación, pero no es ninguna mentira que se complejiza, ¿no? Según nuestro contexto particular y pues las múltiples tecnologías y exigencias que ahora nos marca la tecnología eh, como método de convivencia, ¿no? Como modo de convivencia mínimo por la situación que vivimos, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión problemática, ¿no? Porque si Cicerón pudo trabajar eso, la cuestión es si podemos hacer lo mismo o si es mejor no hacer nada, ¿no? Entonces, o nos entregamos a esos aspectos más hedonistas que desde entonces se cuestionaban en la antigüedad, o con Cicerón entregamos nuestra vida casi, ¿no? A una empresa intelectual. Bueno, el punto es ese, que al final la autora maneja estos términos un tanto pues problemáticos porque nos ponen en una realidad compleja, muy interrelacionada, muy necesaria de la tecnología. Y pues bueno, al final el reto está en un cierto grupo muy privilegiado, ¿no? Al final quienes pueden experimentar el ocio en su máximo esplendor, como el deporte o la moda o la música incluso o el arte, va a ser una clase más privilegiada. Entonces pues ese es uno de los puntos que revisa el autor y que contrasta, ¿no? También con el sentido de ocio que damos, o que al final el no hacer nada también va a ser productivo porque se opone también a esta máxima que tanto se ha dicho, ¿no? Que es la maquinaria capitalista. Si en verdad hacer nada hace frente contra esas actitudes que pues nos quieren ordenar, nos quieren administrar y nos quieren deponer nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros intereses, nuestras preferencias. Entonces queda abierto ese camino y pues el artículo sí es muy cuestionado por lo que he leído, por lo mismo, por esto, porque mezcla estas nociones de si quiere vivir en su mayoría desprendidas, ¿no? De esas no. Pues bueno, nos quedamos con estas alternativas. Casi casi que contemplar las opciones, ¿no? El no hacer nada en cierto momento nos va a ayudar como un modo de resistencia, a lo mejor en un momento de
de opresión que vivamos, desafortunadamente, o pues nos hace conscientes, ¿no? De que quizás experimentamos cierto ocio que muchas personas, incluso a nuestro alrededor, parte de nuestro contexto, no tienen las posibilidades de experimentar. Entonces tenemos como esta suerte de opciones para afrontar nuestra realidad y nuestro tiempo que vivimos, pues aparte del trabajo que es a distancia, que es remoto, pues contemplar esas opciones, ¿no? Y que igual se encarna también muy bien con estas opciones casi legales que se establecen ahora para que estemos trabajando y estudiando solo a distancia, pues parece que se encajan muy bien, ¿no? Parece que se relacionan muy bien con esta tendencia que ya había de ese geek community, de este wellness, o sea, al final de un equilibrio y un orden necesario para que no todos trabajaran en un mismo lugar, no todos salieran a trabajar al mismo sitio y más bien que todos tengan la oportunidad de trabajar sin ninguna personalización o una personalización muy cuidadosa, muy medida y que al final acceden a una parte de las ganancias, ¿no? El cual ya también es muy específico. Entonces parece que se relaciona muy bien la tendencia que ya venía haciéndose con estos términos y muchos otros que también el pensamiento empresarial, el coaching. La otra es cuestionable por lo mismo, porque pues ahora parece ser la norma, ¿no? Y que se queda el trabajar así, ¿no? De esta manera de organizar nuestra vida básicamente gracias a la virtualidad y sin una división ya casi que pues al final desde el inicio ya eran muy cuestionadas y las figuras de autoridad y volvemos a pensar en una época de mucha crítica por la autoridad y el sistema, pero de todos modos eran como ciertas limitaciones, ¿no? Que al final no nos hacían, no nos hacían tanto daño como parecían. Pero bueno, esa es la primera parte, pasando a lo segundo, de los hermanos Cohen, es una compilación que se refiere a este libro y pues hay unas notas que me parecen del cine o cómo se entiende el cine gracias a la filosofía. Ese es también el INRI de la cuestión aquí, ese es el núcleo de este curso, si en verdad lo que estamos haciendo es entender mejor estas películas gracias a la filosofía o si entendemos la filosofía mejor gracias a estas películas. Pues bueno, aquí en un primer momento nos pone Taylor Worley que parece apropiado añadir a este reconocimiento del cine imaginativos, que parece muy peculiar, ¿no? Ese adjetivo imaginativos sobre las preguntas filosóficas y preocupaciones que se representan en el filme de los Cohen. Entonces, eh, existe una marcada tensión entre los trabajos académicos en los que muchos autores están satisfechos con permitir que el filme represente o ilustre ciertos conceptos filosóficos con el contenido de cualquier filme, véase la narración, el tema, el contexto, el desarrollo de personajes, y está el otro bando, ¿no? Que es el grupo de autores que busca entender cómo algunos filmes nos van a ofrecer una meditación, un momento de comprensión, de englobar preocupaciones y problemas filosóficos alrededor de la experiencia estética del filme, ¿no? Que también es una concepción muy común, pues nos vamos a acercar al cine a través de su percepción en los sentidos de la vista, del oído, de la audición. Eh, y nos plantea también un ejemplo
Creo que alguien quiere ingresar, pero ya había una notificación por ahí, me parece. Mm, ok, bien, ahí dale, nos acompaña aquí unos momentos. Entonces, un ejemplo que aparece en este libro compilatorio es que partiendo de Heidegger, el autor que compila, Conrad, analiza Barton Fink, otro filme de los Coen, y lo que logra es crear una conversación entre el filme y el trabajo de un filósofo. En esta tendencia, pues nos explica que no necesariamente una necesita explicar la otra, ¿no? Ni gracias a la filosofía, ni se va a entender esta película exclusivamente, ni al revés. Entonces, más bien encontramos la creación de una pareja, ¿no? De casi una simbiosis, ¿no? Para fomentar el diálogo de una preocupación compartida, que creo que eso también es como la tercera vía y que sirve bastante, ¿no? Para este tipo de encuentros, el pensar que podemos tomar un poco de los dos mundos, ¿no? Al final el cine como tal se sigue poniendo como un arte guión industria muy nuevo, siempre ofrece eso, la novedad, y pues bueno, quizás en algún momento también, o ya nos ha ofrecido momentos de perfección, como de Luz pensaba, él esperaba que el cine llegara a un momento de perfeccionamiento, y lo compartía con Bergson, que también pensaba que había un grado máximo, un punto máximo, que era posible alcanzar y que no se podía saber que se había llegado hasta que se había intentado muchas veces llegar a ese grado máximo, ¿no? Entonces, pues el cine nos puede ofrecer este enlace para que no nos inclinemos tanto de un lado del otro. Y pues también pensar que estos personajes al final navegan en este universo que ha planteado los hermanos Cohen desde una estética y una ética que ya se contempla en esta obra que revisamos, que comentamos, y pues también que hay una suerte de mezcla, ¿no? De temáticas, ya no por géneros, porque es algo que también le gusta a estos directores, ¿no? Que trabajar más bien ciertos temas, ciertos escenarios, ciertos aspectos estéticos, y que no nada más se digan, no, pues esta película es de este género y este género, sino que van a hacer un poco el juego y pues también en otra revisión de cine de los Coen se planteaba que desde Jameson, que también es filósofo en nuestra área, eh, el uso del pastiche en otro filme de los Coen, pero que al final no es eso lo que nos ofrece en última instancia, ¿no? Sino que nos ofrece un momento más para la reflexión, más allá de la comedia, pues nos ofrece un momento para reflexionar y de pensar también qué tipo de personas somos, qué tipo de personas habita nuestro mundo. Al final, un personaje como el Dude, pues es polémico porque pues plantearlo como un ejemplo, como una figura ejemplar, pues también el hombre del año, ahí ese fotograma, esa secuencia que plantean los Cohen, pues nos plantea qué pasaría si alguien como el Dude, él fuera como nuestro ejemplo, ¿no? Porque al final, y esto ya es la interpretación, al final estamos rodeados de muchos íconos, de muchas personalidades que nos dictan cómo debe ser nuestra vida o nos plantean un escenario como la primera autora, que a veces no es muy claro, a veces es polémico porque de nuevo mezcla nociones del pasado y las trastoca un poco, pero al final nos vuelve a decir, sí, trabaja de la manera más eficiente posible y casi casi pues tendrás tu recompensa, ¿no? Entonces el pensar que la vida sigue y que no hay que tomarse todo tan en serio, pues al final el dude tiene a su favor eso, ¿no? Que él sí, digamos, va al campo, ¿no? Va a su casa en este caso, ¿no? Después de que ya la sociedad se vuelve frustrante, él se va y pues de nuevo eso es cuestionable, se le puede cuestionar que no tiene
un objetivo en la vida, que no tiene algo constante, pero pues al final sus concepciones sobre las cosas y materiales, porque al final esta alfombra que tanto le gustaba, pues tiene un valor más sentimental, ¿no? Entonces podría esa ser la enseñanza del Dude, que las cosas también nos tienen que emocionar, nos tienen que gustar y que tampoco las demás personas que a veces parecen estar muy presionadas, muy obsesionadas por tener justo una personalidad, que también es una crítica que se puede encontrar en la película. Pues vemos a un supuesto ex veterano que es amigo suyo, que comentan en sus conversaciones se vuelven racionales porque recuerda mucho de esa guerra a la que supuestamente fue. Tenemos otro personaje que es una artista, una performera, una feminista, pues que también cae en muchas contradicciones. El millonario que al final no es feliz y que al final depende de un cualquiera, de una persona que no es nadie para llevar a cabo algo. Entonces, pues al final todas estas contradicciones y sinsentidos también parece que es lo que irrita al dude, ¿no? Que no, él está mejor siendo el dude, él está mejor siendo nada más una persona que va por el mundo, que está por el mundo, que siente las cosas, que siente la realidad, y que al contrario de estos personajes que están muy coloridos, muy coloreados, muy especificados, y casi que sabes de qué contexto provienen, pues parecen ser también muy risibles, ¿no? Y mucho más, eh, o a tomarse menos en serio, ¿no? O tomarse tan poco en serio como hay que tomarse en serio el boot. Y pues bueno, esa es la reflexión que creo que nos deja esta película y pues sí, esa sería la conclusión.